Mi nombre es María Rubitzel Chávez Núñez. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería en Logística en la Universidad CNSI Virtual en la materia de Proceso de Manufactura y Materiales. Mi número de matrícula es AL05-8638 con la maestra Marisol Nevares Sariñana. Mi tutor es Marta Alvarado. Soy de Santiago de Querétaro, Querétaro. Estamos del día 31 del 07 del 2021. Como esta última fase de la actividad, que es el proyecto integrador, veremos varias preguntas respondiendo sus respuestas. Como la principal es ¿cómo se genera la viruta? La viruta se genera al realizar un proceso de maquinado sobre una pieza. Tipos de virutas. Cuando realizamos un proceso industrial sobre algún tipo de material metálico o de madera, es posible que se generen unos residuos, siempre que se produzca un corte o perforación sobre su superficie. Existen 5 tipos de virutas y consisten en: la primera viruta es la continua. La viruta continua suele sugerir al cortar materiales dúctiles a grandes velocidades. La deformación del material se efectúa a lo largo de una zona de cizallamiento angosta llamada primera zona de corte. Estos cortes son automatizados con una velocidad de corte generalmente alta. Genera acabados muy uniformes y de mayor calidad, pero tiene el inconveniente de que al no partirse puede ser causa de un accidente o incluso interferir en el propio proceso de la máquina. Para la solución a ese problema son los rompes virutas. La segunda es la viruta de borde acumulado. Este tipo de viruta consiste en las capas del material de la pieza maquinada o depositada gradualmente sobre la herramienta. Al agrandarse, la viruta pierde estabilidad y termina por romperse. Este tipo de viruta se suele dar en materiales con mayor tendencia de fracturarse y además de la velocidad de este corte suele ser menor. El ángulo de ataque suele ser menor, lo que daría lugar a un corte más superficial, lo que también contribuye a una mayor facilidad de su fractura de material. El acabado no suele ser tan limpio como el caso de las virutas continuas y más aún se acaba si el proceso de corte se realiza sobre materiales dúctiles, lo cual suele dar lugar a superficies mucho menos lisas. Como la tercera viruta está la escalonada o segmentada. Este tipo de virutas semicontinua y tiene zonas de alta o bajas deformaciones por corte. Los metales de baja conductividad térmica y resistencia como el titanio muestra este comportamiento. La viruta escalonada tiene un aspecto de diente de sierra por la parte superior. La cuarta viruta es la discontinua. Esta consiste en segmentos que pueden permanecer de forma fija o floja entre sí. Por lo general se forma bajo las siguientes condiciones: material frágil en la pieza, ya que no tiene la capacidad de absorber las grandes deformaciones cortantes que se presentan en un corte. Los materiales de la pieza que contienen inclusiones e impurezas duras. Velocidades de cortes muy bajas o muy altas. Grandes profundidades de corte. Falta de un fluido de corte eficaz. Y la quinta es la viruta en forma de rizos o acumuladas. Este tipo de virutas desarrollan una curvatura al salir de la superficie de las piezas, que por lo general se forman de aceros blandos, cobres, plomos, estaño y algunos materiales plásticos. Cuando hay una velocidad de corte alta sobre materiales blandos como pueden ser el plomo, el cobre y el estaño, es fácil que se vaya acumulando las virutas encima de la herramienta. En muchas ocasiones esta acumulación tiene lugar generado en un residuo en forma de rizos. También contribuyen a su formación la utilización de determinados fluidos para corte.
¿Cómo se debe considerar para elegir un dato de corte correctamente? Los insertos de corte son herramientas de precisión. Las lecciones de un inserto de corte deben obedecer a las necesidades de cada trabajador o trabajo. Por ello existen ciertas condiciones para elegir los datos de corte correctos y algunas de ellas son la calidad de superficie. Para lograr una calidad de superficie deseas que el corte se puede elegir entre varias herramientas con diferentes filos. El acabado superficial es una medida que nos indica el grado de la calidad de la superficie maquinaria que deseamos tener. La geométrica de la herramienta de corte, esta debe elegir de acuerdo al material a mecanizar, con una geometría de corte específico que forma una cuña de corte apropiada. El tipo de filo de herramienta. Existen dos clases de herramientas de acuerdo al número de filos. De un filo son las que tienen una cuchilla para todos los tornos y cepillos. Y los de filos múltiples consisten en múltiples cuchillas siendo útiles en esmeriles. Necesitamos la fuerza y la potencia de las herramientas para llevar a cabo las operaciones de maquinaria o maquinado, tales como el torneado, el fresado, el taladrado, el limado, entre muchas más. En la actualidad, las herramientas y las máquinas de corte son más eficientes debido a que sus filos son más fuertes. La potencia es la fuerza realizada en un lapso de tiempo y generada por cualquier proceso que involucre movimiento. En esto necesitamos el acero. ¿Qué es el acero? Es un metal que se deriva de la aleación entre el hierro y el carbono. Se caracteriza por su resistencia y puede ser trabajado en caliente, es decir, solamente en estado líquido. El acero es uno de los materiales de fabricación y construcción más versátiles, adaptables y ampliamente usados en la actualidad. La resistencia del desgaste es la oposición que ofrece un material a dejarse erosionar cuando está en contacto de fricción con otro material. Esta propiedad permite que el acero se use como herramienta de corte. ¿Por qué el acero del carbono es considerado como el metal más duro del mundo? El acero del carbono es considerado como el metal más duro del mundo. Es una aleación de hierro con una cantidad de carbono que puede variar entre 0.03% y 1.075% en el peso de su composición, dependiendo del grado, la cual conserva las características metálicas del hierro en el estado puro, pero la adición del carbono y otros elementos, tanto metálicos como no metálicos, mejoran sus propiedades físicas químicas, sobre todo sus resistencias. También tenemos el tratamiento térmico, es el conjunto de operaciones de calentamiento y enfriamiento bajo condiciones controladas de temperatura, tiempo de permanencia y presión, con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas, como fuerza, dureza, resistencia y elasticidad, sin variar la composición química del material sometido a este proceso. Para esto se aplica el revenido, solo se aplica en aceros previamente templados, con el objetivo de disminuir los efectos del temple, conservar parte de la dureza y aumentar su tenacidad. La temperatura del revenido se debe escoger de acuerdo al uso que se le dará a la pieza, pero sin llegar a la temperatura de fusión de acero. Una cementación es un tratamiento térmico que se realiza al acero de bajo carbono, que contiene menos de 0.25% de carbono y que no está templado, con el objetivo de aumentar sus niveles este material gráfico en la capa superficial. El proceso de cementación consiste en someter el material a un ambiente rico en carbono a temperaturas de entre 900 grados y 950 grados con el objetivo de reproducir una difusión dentro del material de la pieza. Al utilizar este tratamiento, el objetivo tendrá dos capas, es decir, una superficie cementada y núcleo sin cementar. Después de la cementación, la pieza se somete a temple y revenido a bajas temperaturas. El núcleo, debido al bajo contenido de carbono, no admite temple, por lo que debe tenaz y puede trabajar bajo cargas dinámicas. La zona periférica adquiere temple a una profundidad de casi 1 milímetro, haciéndose resistente al desgaste por el rozamiento. La cementación puede realizarse
mediante dos métodos: el cementación en medio sólido, en que consiste el proceso las piezas limpias y libres de óxidos que se colocan en las mezclas de cementación dentro de cajas de chapas de acero o soldaduras y selladas. Y tenemos el gaseosa. Para este proceso se necesita un equipo especial y se aplica a la producción en masa de piezas cementadas. Tiene ventajas considerables respecto a la cementación en medio sólido. El proceso es 2 o 3 veces más rápido, la tecnología utilizada es menos perjudicial a la salud y la propiedad del núcleo sin cementar resulta mejores debido al menor crecimiento del grano. Para esto también tenemos la cianurización. Consiste en aumentar la cantidad de nitrógeno que hay en la superficie de las piezas mientras esté caliente entre 400 y 525 grados Celsius. Introducir el acero en un corriente de nitrógeno y amoníaco. Este proceso consiste en mejores resultados de la cementación, puesto que se logra optimizar ampliamente la dureza superficial del acero y mejora un gran nivel su resistencia a la corrosión y a daños por compresión. Existen dos tipos de nitroración que existen, es el de horno y el iónico.